Hoy estamos con Alberto Bernal. Alberto, tú te defines como compositor y artista sonoro. Y además tenemos que decir que has sido comisario o coordinador, no sé cómo decirlo, en varias ocasiones del ciclo que es BAN, que se ha desarrollado, bueno, sigue desarrollando, pero bajo otras manos, en Centro, aquí en Madrid. Y bueno, y realmente tú tienes una actividad bastante grande en diversos campos, siempre relativos al arte sonoro y a la música, también en la traducción de textos relativos a estas cuestiones. Y bueno, y realmente también con una proyección internacional importante. Háblanos un poco de esto, si quieres, para empezar. Bueno, para empezar, pues creo que más o menos me has definido de manera, digamos, bueno, como yo lo suelo hacer, ¿no? No sé si es una definición o es casi una definición entre comillas, ¿no? Como compositor o artista sonoro, creo que con eso más o menos, pues es una manera rápida de situar lo que hago. Más allá de diferentes bueno, discusiones, ¿no? En torno a posibles diferenciaciones entre música y arte sonoro. Creo que hay trabajos míos que se encuadran bueno, en cosas que podemos entender como música o arte sonoro, lógicamente todo relacionado con aquello que tiene que ver con hacer cosas con sonidos, ¿no? Hacer arte con sonidos, lo llamemos como lo llamemos. Y desde esta posición que yo me entiendo fundamentalmente como creador, pues han surgido otras actividades, digamos las complementarias, tanto bueno, la traducción de textos como también la propia redacción de textos, o recientemente también un libro, ¿no? Que recopila algunos de los textos más relevantes, y también de manera un poco más tímida el comisariado, ¿no? Un poco bueno, con el ánimo de tratar de compartir, ¿no? De la manera, digamos, más extendida posible todo aquello que a mí me interesa particularmente, ¿no? Y que está relacionado con estos ámbitos más o menos concretos, ¿no? Del arte sonoro y de la música. Que por cierto has hablado de un libro que yo desgraciadamente desconozco. ¿No lo tendrás por ahí para enseñarlo? ¿No? O simplemente decir quién lo ha Sí, publicado, lo etcétera, tengo etcétera. aquí. No sé si tengo la pantalla en duplicado o no, si No, se ve. no. No, además se ve, bueno, creo que puedo compartir una imagen. El libro en realidad es una recopilación de varios Sí, escritos. de textos, sí, sí, sí. Sí, textos creo que puedo compartir aquí. Um, Creo que se Sí, debería estar viendo la sí, sí, portada. sí, Es un sí. libro de arte Perfecto. dramático, básicamente. Magnífico. Se ve magníficamente. Eh, Sí, sí. en el que, bueno, básicamente, como decías, una Ah, recopilación esta Edictoralia. Sí, sí, sí. de Dictoralia Música, donde, bueno, pues hay diferentes textos, este que comentábamos un poco antes de conectarnos a la reunión, ¿no? Sobre la diferenciación entre música o arte sonoro, está recogido aquí también, aunque en su momento salió de manera independiente. Y bueno, en cualquier caso, bueno, es toda esta, digamos, actividad, ¿no? De comisario, escritor, etcétera, pues yo siempre la he entendido como algo un poco en la reverberación, ¿no? De aquello que fundamentalmente me interesa, que es crear, ¿no? Crear con sonidos. Sí, sin duda. Y crear a partir de los sonidos, y crear reflexiones sobre sonidos es simplemente una prolongación de esas cuestiones. Eh, para entrar en lo que es tu artículo, tú planteas algunas cuestiones que son como, a ver, como tópicos, pero ya se sabe que los tópicos tienen siempre algo de verdadero, ¿no? Por ejemplo, el asunto de si, a ver si puedo verlo yo después de haber colocado todo esto aquí. Voy a quitar yo Vamos, que ya se ha sí, abierto quítalo un momento, sí, porque, a ver, sí, bueno, vamos a ver, mira, tú dices, digo lo de los tópicos, Mm. que tú los explotas de manera irónica, claro. Hay una diferenciación, claro, tú hablas, ¿qué diferencia hay entre el arte sonoro y la música? ¿No? Dice, bueno, primero, hay una diferenciación ideológica, el conservatorio no mola. Bueno, en la segunda, dice, los artistas sonoros son los amateurs. Y en el tercero, la diferenciación estética, que sin duda es la que tiene más calado y más importancia. Lo otro es un poco un chiste, claro está, pero tiene algo de verdad, efectivamente, porque si hay un tópico de que, bueno, es que los que hacen arte sonoro es que no saben escribir una nota y entonces hacen eso porque no saben hacer otra cosa. O
o los que no, esto no es que el conservatorio es un coñazo y entonces pues más vale hacer otra cosa, ¿no? Quiero decir, y es verdad que hay una parte de verdad en todo esto, ¿no? Pero también hay mucho tópico y por supuesto mucho prejuicio. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo, a ver, este artículo del que hablas, ¿no? Cuyo título también es cierta ironía, ¿no? Claro, Que claro, en concreto es El arte sonoro, la nueva música, y claro, que claro. podemos hablar, ¿no? Parte de una cita de Matías Spalinger, ¿no? Que dice que la nueva música es aquella que se pregunta a sí misma si es o no música, ¿no? Y bueno, empiezo de alguna forma en este texto hablando de tópicos que, más allá de que sean verdad o no, existen. Es decir, Sin duda. yo creo que Sí, sí. ambos, ¿no? Es decir, el primero, el conservatorio no mola, tiene que ver con el hecho de que en determinados lugares, muy especialmente en España y muy especialmente en su capital, durante Para no muchísimos hablar más. Sí, sí. durante muchísimos años, el conservatorio ha sido un tapón hacia determinado tipo de prácticas musicales, por no hablar ya directamente de lo que es el arte sonoro, que iban más allá, que se planteaban realmente esta cuestión de hasta dónde llega la música, cuestiones relativas a su propia definición, que en las artes plásticas y en otros lugares Ahí está. Es un llevan problema superado. absolutamente superado y Sí, también en la música. No sé si es un problema superado, pero es un problema como mínimo planteado en otros sí, lugares. sí, 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 sí. Entonces, yo creo que buena parte de los autodenominados artistas sonoros que yo he conocido han surgido con una manifiesta voluntad de distanciarse de este conservadurismo del conservatorio. Y eso Posiblemente. creo que existe, decir, si la música es esto, a mí la música no me interesa. Si la música acaba en Ravel, pues no me interesa lo que tenga que decir la música hoy en día, yo quiero hacer cosas con sonido, vamos a buscar más allá. Y muchas de estas personas, las cuales la mayoría de ellas valoro mucho, pues han encontrado con nuevas definiciones de lo sonoro que a veces, un poco por la puerta lateral, pues han tenido un contacto mucho más fructífero con las artes plásticas que con cierta tradición musical. Eh, Eso por una parte. Por otra parte, hay quien, y voy un poco al segundo, a la segunda diferenciación ideológica, ¿no? De los artistas sonoros son unos amateurs, que por supuesto es una ironía, al menos puesta en mi boca, porque muchos dichos músicos se han querido también diferenciar o se han querido dar una especie de legitimación adicional, tratando de distanciarse de prácticas como el arte sonoro, que no tenían a lo mejor un anclaje de siglos y siglos y siglos en una tradición, entre comillas, ampliamente respetada, ampliamente documentada, ampliamente institucionalizada, como es la música. Eh, y yo en persona muchas veces también me he encontrado con el uso despectivo del término arte sonoro, del término de instalación sonora, ¿no? Esta obra es muy interesante, pero Sí, sería sí. mejor si la pones en una habitación, en un museo, y quien no quiera escucharla más que se salga, ¿no? Un poco me Sí, recuerda a ciertas definiciones, como por ejemplo el impresionismo, ¿no? En música que surgió también de una manera despectiva, ¿no? Perdón, el impresionismo en pintura sí, que sí, claro. de una manera despectiva, o lo barroco, ¿no? En general, ¿no? Como algo que se consideraba de mal gusto, ¿no? En ciertos sectores. Entonces, bueno, esas han sido esas dos diferenciaciones un tanto ideológicas que a mí no me interesan, pero sí me interesa decir, esto está ahí y ahora pongámonos a hablar de otras cosas quizá más interesantes, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, estabas aquí en tu artículo, estabas jugando también jugando un poco a buscar argumentaciones y meter el dedo un poco en el ojo, ¿no? Dice, bueno, por ejemplo, unas obras como las que ha hecho Janet Cardiff, por ejemplo, una que se vio aquí en el Palacio de Cristal, el hacedor de marionetas, pero también el famoso 40 Parts Motet sobre Thomas Tallis. Y dice, bueno, esto evidentemente tiene más que ver con la música. Yo siempre lo he pensado respecto de la obra sobre Tallis, que con una realidad, digamos, instalativa o el arte sonoro, en fin, me parece que es una especie de apropiacionismo de la obra de Thomas Tallis para hacerlo de una manera, pues, como no se puede hacer
de otro modo, o sea, porque nadie puede estar dentro del coro, en mitad del coro, ¿no? Para escuchar las 40 voces, y ella lo hace. Pero, por ejemplo, luego dices, no, pero la ME o los preludios para piano de Debussy, eso probablemente es más arte sonoro que lo que hace Janet Cardiff. O sea, entonces, y ahí yo planteas un tema que evidentemente es provocativo. A ver, quizá merecería una cierta explicación, ¿no? Sí, a ver, bueno, hay que decir también que este texto es un texto corto, está accesible para quien desee leerlo, más allá del libro que acabo de citar. Es más un ensayo muy libre, Sí, 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 que sí, un sí. intento como de exhaustivo, ¿no? De pasar por las diferentes, digamos, reflexiones que las ha habido, ¿no? En la reciente historia, ¿no? Sobre la música y el arte sonoro. Pero bueno, surge un poco de algo que a mí, ya puestos un poco una vez, digamos, más allá de la ironía, ¿no? Con la que comienzo el texto, que a mí me fascina, y es el hecho eh, de ese cambio que se produce en la manera de percibir, o al menos en la mía, cuando este tiempo lineal, teleológico, muy asociado al hecho musical, se trasciende. Y creo que uno de los compositores que empiezan a trascenderlo de manera, no sé si más tímida o desde luego era otra época, es Debussy, desde el impresionismo, ¿no? Y otros compositores Uh-huh. también asociados en un poco un intento de superar como decía, este tiempo lineal teleológico muy wagneriano, ¿no? Germánico de finales del siglo XIX, ¿no? Con una manera de direccionar al oyente Claro, casi sin darle tregua. Y el tiempo en Debussy, en algunas obras de Debussy, es mucho más laxo. O sea, más fluido, sí, exacto. fluye, sí. Bueno, Eh, de hecho, de Debussy parece ser que era la frase que decía él, que la música avanza, pero no se tiene que escuchar sus pasos. Pues no conocía la cita, pero me parece muy pertinente. Claro, Esa manera de ofrecer algo y que tú te acerques a ello, ¿no? No digamos guiarte la cabeza, ¿no? Sino dejarte que tú lo escuches, ¿no? Y un poco un compositor que empezó también como postimpresionista, como es Olivier Messiaen también, que tenía aquí apuntado para citar, pues hay algunas obras de ellas, como por ejemplo El modo de valores e intensidades, uh-huh. que duran, creo que en este caso son 3 minutos y medio, podría durar 2 minutos, podría durar una hora. O sea, realmente es un sistema, como después otros artistas definirán de una manera más clara, como por ejemplo David Tudor, es un sistema en el cual se generan sonidos y se generan sonidos que los puedes escuchar y que podría durar mucho más o mucho menos de lo que dura. Y bueno, es una obra musical, en este caso el modo de valores e intensidades, pero creo que empieza ahí a trascenderse una temporalidad y al dejar el tiempo a un lado, se abre otro tipo de percepción, como por ejemplo la percepción espacial, pero no solo la percepción espacial, ¿no? En este texto voy mucho a esa cuestión a ese afloramiento del espacio que se produce cuando se deja el tiempo, aunque estés en una sala de Uh-huh. conciertos normal y corriente, ¿no? Si el tiempo lo dejas un poco así más fluido, hay otra cosa que surge. Y hay otra cosa que surge que para mí tiene mucho en común con algo que genuinamente tiene una instalación sonora. Digamos como un prototipo, forma como muy característica de lo que podría ser el arte sonoro, ¿no? Que es esa carencia de tiempo, esa manera de estar de manera muchas veces indefinida, a la que tú te puedes acercar pues de una manera bastante parecida a lo que sería ya no tanto una sala de conciertos, sino una sala de exposiciones. Y Sí, eso me interesa mucho y me fascina, y ya ahí digamos que no estoy tanto irónico, sino estoy no, no. hablando de algo que me apetecía en ese momento compartir, ¿no? Sí, tú has mencionado a David Tudor y estaba recordando yo el Rainforest, que ha Exactamente. tenido diversas versiones y que, bueno, como sabes, alguna vez lo pondremos, alguna de estas versiones que ha hecho que está en YouTube. Pero Rainforest, en definitiva, es algo en donde la gente puede efectivamente y debe interactuar con lo que hay allí. O sea, que de hecho la obra no tiene tanto un principio y un final, es algo en donde hay una clara participación que se pretende
en los propios espectadores que dejan ya de serlo y se convierten en performers también ellos o en intérpretes, ¿no? Entonces, ese tipo de trasvases es curioso. Yo, por ejemplo, estaba el otro día leyendo al hilo de lo que tú comentas, un texto de este libro, que es precioso, A la escucha, de Jean-Luc Nancy, y es que dice unas cosas que a mí me parece que están un poco también en el meollo de esta diferenciación entre música y arte sonoro, porque hay algo de la manera de escuchar, entiendo yo, que diferencia a veces el acto del arte sonoro con el acto de la música, como entendemos la música. Por ejemplo, él dice una cosa que me molesto en leerlo, aunque es un poco largo, dice, se escucha a quien emite un discurso que uno quiere comprender, o bien se escucha lo que puede surgir del silencio y proporcionar una señal o un signo, o bien, por último, se escucha lo que llamamos música. En el caso de los dos primeros ejemplos, podemos decir, al menos para simplificar, si olvidamos las voces, los timbres, que la escucha está tendida hacia un sentido presente más allá del sonido. Curioso. En el último caso, el de la música, el sentido se propone la auscultación directamente en el sonido. En un caso, el sonido tiende a desaparecer. En otro, el sentido tiende a convertirse en sonido. Es un aspecto muy, muy curioso. Y, por ejemplo, hay un autor que tú conoces también muy bien, como Aldin Lucier, que es una obra que sí hemos puesto por aquí, que es I'm Sitting in a Room, en donde empieza como sentido y acaba como sonido. O sea, él hace la transición entre una cosa y la otra. O sea, realmente a mí me parece altamente fascinante ese tipo de historias que vienen de un filósofo, pero también de un artista, de un compositor. O sea, está muy mezclado y es como que algo que hace falta sacar a la luz, porque esto hay que decirlo y la gente tiene que saber que estamos hablando de este tipo de cosas, que no se hace gratuitamente el tema. Sí, yo creo que esto también, claro, hay otra cuestión aquí que tiene que ver con esa música que es el sonido en sí mismo, ¿no? Que es verdad que ha sido un cierto cliché y probablemente sigue siéndolo especialmente durante las vanguardias musicales post-Darmstadt, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, que ha sido el concepto de música absoluta. Es decir, la música son sonidos. Son sonidos en movimiento, ¿no? Como la definió en su momento Edward Hanslick, y no tiene por qué. O sea, hay otro tipo de música que trasciende los propios sonidos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto esos sonidos que se trascienden a sí mismos, pues en determinado tipo de, no sé si llamarlo instituciones o de encajes típicamente musicales, han estado de alguna forma vetados. Y yo creo que también el acercamiento que algunas personas hemos tenido al llamado arte sonoro, pues ha sido también en una búsqueda de todo aquello que el sonido puede ser más allá de sí mismo, ¿no? Hablábamos también antes de comenzar la entrevista, ¿no? El sentido de lo no coclear, ¿no? En otro autor también Sí. interesante, Seth Kim Cohen, ¿no? Habla de artes sonoras o artes sónicas, ¿no? Sonic arts no cocleares, como algo que él ya casi define como imposible. De hecho, el título de su libro es una paradoja, ¿no? Es en el parpadeo de un oído, ¿no? In the blink Sí, of an sí, sí, ear, sí. es decir, algo que es imposible, no podemos parpadear con los sonidos, con los oídos, perdón, dejar de escuchar y a concentrarnos en aquello que va más allá del sonido y luego volver a escuchar, como al menos desde el punto de vista perceptivo sí puede hacerse con la mirada, ¿no? Y ahí hay algo también que me parece particularmente interesante, que es esa posibilidad de los sonidos de ir más allá de lo físico, ¿no? De lo inmediatamente físico, de lo coclear, ¿no? De aquello a lo que los sonidos te remiten. Bueno, tú a través de Nancy no hablabas del sentido, ¿no? El sentido que tienen los sonidos, es decir, o la dirección, casi podríamos decir, hacia dónde apuntan los sonidos, ¿no? Más allá de a sí mismos, ¿no? Y esto es algo que me interesa también particularmente. Yo, un poco en persona, he vivido también algo que, al menos para mí, ha sido un callejón sin salida, y es el hacer sonidos, el hacer un discurso estético fundamentado únicamente en el sonido por el sonido. Yo creo que ya estamos a 2025, pero ya hace unos cuantos años que, para mí al menos, yo siempre lo he dicho, yo ya he escuchado todos los sonidos.
Es decir, no voy a escuchar ningún sonido nuevo y no me va a fascinar, no me va a decir nada un sonido por cómo sea el sonido. Pero sí me pueden decir muchas cosas los sonidos por a qué apuntan esos sonidos, por qué se relacionan, ¿no? Y con esto, claro, estamos ya en un terreno colindante, ¿no? Que es el de el contenido estético de los sonidos, ¿no? Si está en sí mismo, si está más allá de los propios sonidos, en lo no coclear, en lo relacional, ¿no? En la estética relacional, ¿no? Como habría también autores que lo definen. Y bueno, un terreno que yo creo que se ha llegado especialmente desde el arte sonoro, desde obras más atribuidas al arte sonoro y quizá en los últimos años también desde la música o desde ciertas propuestas musicales que apuestan por ese giro conceptual, ¿no? Hacia... Sí, por supuesto, es una escucha conceptual, como yo digo, que está detrás también de toda esta cuestión de ese King Cohen que tú estabas mencionando claramente. Y, pero claro, también es verdad eso que dices de, bueno, ya, pues ya lo hemos oído todo, ¿no? O sea, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto, no? A mí siempre me ha parecido vertiginoso, al escribir una partitura, qué nota pongo detrás de otra. O sea, me parece vertiginoso. Y de hecho, por ejemplo, yo le decía mucho a mi amigo Tom Johnson, ya desaparecido por desgracia, que él lo tenía muy fácil porque tenía un sistema, tenía un proceso que desarrollar, en su caso matemático, más o menos sencillo, pero matemático. Esa es una posibilidad, jugar con un proceso externo que te da una especie de exoesqueleto que te permite hacer la obra. Pero si no, ya estás también en otro vértigo, ¿no? Realmente es un tema que tiene sus riesgos, ¿no? Ujú. Sí, es un poco esa cuestión como de la creación casi ex nihilo, ¿no? De algo que se asocia muchas veces a la idea pues de creador o de creador musical, ¿no? La página en blanco, ¿no? Es decir, yo empiezo a crear con una página en blanco sobre la que voy poniendo notas. Por volver un poco a nuestro amigo Debussy, otra cita que recuerdo que él decía que él no discurría así, que él empezaba que él ponía todas las notas y quitaba las que no le interesaban. Y me Me parece acuerdo, como que está mucho más sí, relacionado sí, sí, con nuestra sí, sí, situación actual. Es decir, yo creo que, sí, o yo al menos personalmente, yo cuando empiezo a crear algo, llámesele como se le llame, no empiezo con una página en blanco, empiezo con una página en negro. Es decir, una página que está saturada. Y a partir de sí, ahí, ¿qué hago, no? Creo que ya esa idea como de terreno virgen, ¿no? Sobre el que ponemos cosas, a mí desde luego no me funciona. Aunque es verdad que a veces me sorprendo. Por supuesto, no, pues aunque no sí. haga cosas en esa línea, me siguen gustando cosas de colegas, ¿no? Que sí que puedan trabajar así, pero yo es algo que para mi proceso creativo no acabo de creérmelo del todo, no me funciona. Y yo recuerdo lo que decía Agustín González Acilu, de que llegado un momento hay que echar la goma de borrar a funcionar, ¿no? O sea, porque, en fin, ya sobran cosas y lo que sobra estorba. Pero ya para ir acabando, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de alguien que ha sido maestro tuyo y que también yo pienso que en algunas de sus obras tiene un juego hacia lo conceptual bastante definido, que es Peter Ablinger, un Mm. compositor austriaco. Sí, Peter Ablinger, muy recientemente fallecido, Sí, 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 en sí, sí, abril sí, ahora de este año, creo que es sí, abril o no sé si sí, sí. marzo, abril. Por eso es oportuno sacar su persona ahí, claro, sí. Y maestro mío en muchos sentidos, para mí realmente fue una luz que me guió cuando yo lo conocí. Ahora mismo, digamos que hay muchas personas que han o que hemos seguido algunas de las líneas que él planteaba, pero cuando yo lo conocí, estoy hablando de 2000 y poco, 2004, una cosa así, 2005. Había poca gente que estuviera trabajando en esa línea desde un ámbito quizá más relacionado con la música, al menos la institucionalizada nueva música. Y una de las cosas que yo más valoro de él es el trascender la metáfora. Justo ahora vengo de Darmstadt, de hace 3 días, y de los cursos de Darmstadt, que está un par de días por allí de visita, y sigo pensando que muy buena parte de la llamada nueva música sigue metida en una metáfora que no sé si es muy productiva, es decir, la metáfora de que estamos haciendo cosas sociales, sociopolíticas, de que estamos dialogando con algo que va más allá del sonido. Y a mí Ablinger me hizo ver eso. Lo que estaba haciendo Ablinger era tan diáfano en ese sentido, tan claro, bueno, te interesa trabajar con elementos relacionados con la realidad.
pues coge la realidad, grábala, o haz una instalación en la que hay, por poner un ejemplo concreto, un piano mecánico que está repitiendo lo que se graba, lo que se capta desde el exterior en tiempo real. Era algo tan contundente que realmente a mí me cambió la manera de percibir y creo que ha sido un ejemplo para muchas personas, ¿no? Que hemos sido más o menos cercanos a él, como esa contundencia con las cosas, ¿no? Algo que trascender un poco ese cripticismo en el que había estado metido y sigue, ¿no? La música contemporánea post-Darmstadt, ¿no? Como decía, y directamente decir, vale, instrumentos, realidad, voces, sentidos y bueno, podríamos estar hablando horas, ¿no? de Ablinger, pero quizá para mí una de las cosas más importantes fue esta, ¿no? Esa contundencia, ¿no? De trabajar con los materiales tal cual. Pues yo te voy a proponer que lo dejemos con una obra, posiblemente a compartir una pantalla, pero no necesariamente para oír algo de ello, porque de las cosas no se puede oír nada. Yo creo que lo estás viendo perfectamente. Es su serie de Verdoppelung, duplicación, que en este caso es solamente visual y no sonora. Eso es vamos a ver, es una incitación a lo sonoro, naturalmente, si el lenguaje se articula, ¿no? Pero de momento es solamente así. Pero yo lo que propongo es acabar con una obra, que la pondremos en edición cuando acabemos nosotros de hablar, en donde él precisamente hace eso que tú estás diciendo, jugando un poco con esa tensión entre que ahí está, entre lo que se oye, lo que se puede oír y lo que se lee. O sea, esa especie de tautología que no lo es tanto. Y en este caso concreto, ese de Verdoppelung, que vamos a poner muy breve, es un vídeo en el cual pues él ha grabado un ambiente en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que el vídeo te muestra, simplemente eso, es como ocurre aquí, que te cuenta lo que pasa, pues el vídeo te cuenta lo que se oye, simplemente. Esa es la cuestión. Y creo que resume bastante bien esa idea también de lo coclear y no con lo coclear en este caso, llevando un poco al límite el tema de lo conceptual. Y pienso, no sé lo que tú pensarás, que puede resumir bastante bien algunas de las cosas que aquí hemos comentado. Sí, creo que es una buena muestra, ¿no? Como resumen de esta cuestión, esta trascendencia, ¿no? Del propio sonido más allá de sí mismo y también del propio formato, ¿no? Porque esto que estamos viendo aquí ahora mismo, Ablinger también era muy proclive a trascender, incluso a tener una misma idea con diferentes formatos, con un formato musical, con un formato instalativo o con un formato casi inmaterial, que podríamos decir, como es simplemente ver el propio texto y escuchar el sonido. Sí, pues aquí lo dejamos, lo dejamos nosotros, pero por supuesto le dejamos a quienes nos ven y nos oyen con ese trabajo de Ablinger. Y muchas gracias, Alberto, y hasta siempre. Pues muchas gracias por compartir este rato y encantado. Üzüm 2 kilo bir.